Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. En este episodio vamos a hablar desde una visión racioempirista sobre la importancia de utilizar datos estadísticos en el análisis de casos, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta los datos de Banabim, el IPC y la TIE, o la TIE, como quieras decir. La premisa es sencilla. La razón del abogado tiene que ir acompañada de datos empíricos. Por eso, la portada de este podcast dice razón y experiencia. La experiencia no nada más es personal del abogado, no, o sea, eso es una visión muy limitada. La experiencia también viene de otras áreas, ¿sí? Otras áreas como lo son datos estadísticos. Uno de los aspectos importantes y crucial para el uso de datos estadísticos en el derecho es la capacidad para reducir la subjetividad en el análisis legal. Muchos abogados pelean que el juez apeló a la íntima convicción, que la contraparte está siendo subjetiva, pero muchas veces los abogados también lo son. Y una forma de reducirlo es usando este tipo de datos. Evidentemente los abogados, al igual que otros profesionales, estamos sujetos a que nuestras percepciones, experiencias y a veces prejuicios personales influyan en la manera quizá inconsciente en cómo interpretamos los casos. La subjetividad, aunque es un componente que no podemos quitarle a la práctica legal, sí podemos reducirla o mitigarla mediante el empleo de datos estadísticos que sean objetivos y precisos. La intersección entre el derecho y la ciencia de datos está como un campo fértil para profundizar en la comprensión y resolución de complejos casos de análisis contextuales, legales y sociales. Hay sitios como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el Banabim, el Índice de Precios al Consumidor, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, entre otros, muchos otros, que ofrecen datos estadísticos clave que pueden ser utilizados para contextualizar y analizar casos desde una perspectiva legal que esté más informada. He dicho en anteriores episodios que el abogado debe estar informado por las diversas ciencias, y una de ellas, pues, la estadística y la ciencia de datos. En este episodio voy a tratar de explorar un poco la importancia en la toma de decisiones y análisis contextual. Hablemos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el Banabim. Hagamos una breve pausa para preguntarte algo. ¿Alguna vez te has encontrado cuestionando la validez de los argumentos presentados por las autoridades? ¿O te has sentido perdido tratando de navegar a través de la maraña de palabras y conceptos legales? Puedes orientarte con el libro electrónico Más Acá de las Palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. El libro está diseñado para empoderarte con las herramientas conceptuales para desentrañar y cuestionar eficazmente argumentos. A través de ejemplos prácticos reales, este libro te guiará para que desarrolles un pensamiento más analítico y crítico, capaz de desafiar la autoridad con base en el razonamiento lógico. Adquiere tu copia de Más Acá de las Palabras en Amazon o en abogadocientifico.com.mx hoy mismo y comienza tu viaje hacia la verdadera libertad intelectual. El Banabim es una herramienta
crucial, importante, para comprender la magnitud y las características de la violencia contra las mujeres en México. No debemos de olvidar que México es un país tristemente machista. Muchos estados de la República y sus municipios son muy machistas. No quiero decir dónde porque no me gustaría quemar a Monterrey, Zacatecas, Oaxaca, etcétera. No quiero dar lugares, sino solamente indicar que el Banabim proporciona estadísticas detalladas sobre casos reportados de fiscalías, de los tribunales, de instancias como el DIF y muchos otros. Este banco de datos permite a los abogados y también pues de paso a los legisladores identificar patrones de violencia, evaluar la eficacia de las leyes existentes. Esto es importante, acuérdate del criterio de vigencia y eficacia. Y también permite formular nuevas políticas, reformar leyes y todo con un enfoque basado en evidencia. Por ejemplo, en un caso de violencia doméstica o violencia familiar, el análisis de los datos del Banabim puede revelar si ciertas regiones o grupos demográficos están más afectados. Esto puede orientar la argumentación y recursos legales y de apoyo. Por ejemplo, si la violencia es entre parejas, entre el abuelo, el tío, aquí en esta base de datos vamos a ver qué porcentaje de actos violentos de carácter familiar, por ejemplo, o mejor dicho, en la relación entre los miembros de la familia, tal como la pareja y su cónyuge, por decirlo de una manera, o de un tipo, mejor dicho, por decirlo de un tipo, se muestra en cierta región. Por ejemplo, en Ciudad de México puedes entrar, localizar el estado de México, el municipio que te interese, y ahí vas a encontrar justamente en tanto región, grupo demográfico y cantidad de casos que han sido reportados. Y esto te puede servir como contexto general y premisa para luego pues hacer las deducciones correspondientes y tratar de incluir en él el caso que tengas a tu cargo. Otro ejemplo que puedes escuchar es abajo en una audiencia real de impugnación de determinación ministerial, en donde yo me apoyé en datos del Banabim exclusivos de mi estado de la República para apoyar una premisa de violencia hacia, en ese entonces, mi cliente. Bien. El índice de precios al consumidor es otro. Este suele ir acompañado de otro tipo de indicadores, ¿no? De ingresos. Un indicador de ingresos. Pero ahorita nos interesa el índice de precios al consumidor, el famoso IPC. El IPC es un indicador económico que mide la variación de precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares. Su relevancia, en este caso, radica en la capacidad de contextualizar aspectos económicos como la determinación, o mejor dicho, contextos económicos para buscar la determinación de indemnizaciones, ajustes a pensiones alimenticias o la evaluación del impacto económico de ciertas decisiones judiciales. O sea, son muchas las que pueden influir. También, y es útil para el cálculo de daños en amparo indirecto, cuando se concede la suspensión definitiva en ciertos casos. Este es un tipo de decisión judicial en la que influye. Por ejemplo, el IPC puede ser utilizado para ajustar las cantidades monetarias a los valores actuales, buscando generalmente que las indemnizaciones sean justas o equitativas en el contexto económico actual. Por ejemplo, si tú quisieras también justificar que tu cliente no saca para comer, pues puedes hacer una serie de cálculos basados en su salario y otro indicador, no lo voy a tratar ahorita, pero en otro indicador de ingresos junto con el IPC, y ahí puedes mostrar objetivamente y hacer una demostración racional con datos empíricos que no tiene para comer. Y esto puede tener un impacto interesante, por ejemplo, en una audiencia de medidas cautelares, entre muchos otros, como también al contestar una demanda de ajuste de pensión alimenticia, un aumento, por ejemplo. Ya esto lo dejo a tu consideración. Yo casi no llevo asuntos de pensiones alimenticias por cuestiones éticas. Sea como sea, este indicador es potente, ¿sí? Es potente.
y hay que tenerlo en cuenta porque es una tabla muy interesante acorde también a la región de que se trate. Y ahí te da los precios de la canasta básica. Por otro lado, tenemos la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Pues es un referente crucial en el sistema financiero mexicano porque indica el costo del dinero en el mercado interbancario. Su aplicación en el análisis de casos es relevante cuando hay, por ejemplo, algún tipo de contrato financiero, disputas en las tasas de interés, evaluación de daños y perjuicios en casos en actos de comercio, ¿no? Por ejemplo, un cobro de pagaré, ¿no? Donde se discute los intereses, que si son legales o no. Por ejemplo, cuando en un pagaré por X cantidad se pone un interés del 7%. Para mostrar que es ilegal y demostrarlo racionalmente, podemos acudir a la tasa de interés interbancaria de equilibrio y ver en qué monto estaba el interés en la fecha de suscripción del pagaré, que si estaba en un 1.5%, un 2.5%, un 3.5%, y pues reducir el interés a ese monto, entre muchas otras cosas, como el cálculo de un perjuicio en un amparo indirecto cuando se concede una suspensión definitiva en ciertos casos, ¿no? Que amerite dar una garantía. Aquí hay algo importante, que se trata de entender las fluctuaciones de la tasa de interés interbancaria de equilibrio para argumentar con base en la realidad económica del momento. Esto nos puede asegurar buenos acuerdos y sentencias pues que tengan cierto matiz de justicia, ¿no? Yo considero un matiz de justicia la objetividad o basado en datos empíricos, ¿no? En cuestiones contrastables principalmente. Esto para que se refleje el sistema o el entorno financiero en la sentencia y así poder entender el contexto general económico en el que giró nuestro caso. En suma, la utilización de datos estadísticos como los proporcionados por el Banabim, el IPC y la tasa de interés interbancaria de equilibrio, pues es fundamental para el análisis legal actualizado y que busca ser científico. Estos datos no solamente nos ofrecen la base empírica para la argumentación y la toma de decisiones en el caso y también toma de decisiones judiciales, sino que también nos promueve entre nosotros una práctica legal transparente, si quieres justa, adaptada a la realidad social y económica. Y evidentemente, reductora de subjetividad. Si integramos estos recursos, estos datos a nuestro trabajo, los abogados podemos contribuir más significativamente a la construcción de casos y el derecho de manera más efectiva, y buscando que si alguna vez alguna norma no cumple el criterio de vigencia y eficacia, poder dar los argumentos al respecto, ¿sí? Un ejemplo de esto es en el amparo indirecto, ¿sí? En este caso se utilizaron dos elementos de los que te expuse para realizar el cálculo del monto para garantizar la suspensión definitiva. Como contexto general, el monto en disputa era en un juicio ejecutivo mercantil por la cantidad de 300,000 pesos. Se embargó el salario de la persona que era servidora pública. Se promovió dentro del juicio natural un incidente de nulidad de actuaciones, el cual no prosperó. Luego, contra la resolución interlocutoria que confirmó la validez del acto del embargo, se promovió un amparo indirecto. En efecto, se solicitó la suspensión provisional y luego definitiva para que no se ejecutara el embargo sobre el salario, tratando con esto de evitar que se realizaran las retenciones por el porcentaje que se había ordenado. Esto se hizo pues previo cálculo para la garantía, ¿no? Porque sabíamos que se nos iba a pedir una garantía. El proceso realizado para el cálculo de la garantía implicó la utilización del Índice Nacional de Precios al Consumidor y la tasa de interés interbancaria de equilibrio de la siguiente manera. De hecho, puedes ver estos cálculos en el blog, te dejo la entrada aquí abajo. Para el cálculo de los daños,
se utilizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor para ajustar la cantidad en disputa de acuerdo con la inflación esperada durante el tiempo estimado que duraría el juicio de amparo, que generalmente es 6 meses, ¿no? O es la base que toman los jueces. En esto se tomaron en cuenta el índice de precios al consumidor del mes de enero de este año y el de agosto. Se calculó el factor de actualización dividiendo el índice de precios al consumidor más reciente, o sea el de enero de este año, entre el índice de precios al consumidor de agosto del año pasado. Y esto nos arrojó un factor. Este factor lo multiplicamos por el monto que estaba siendo litigado, ¿no? De 300,000 pesos. Y esto nos arrojó el valor actualizado. Luego, la diferencia entre ese valor actualizado y el monto original nos dio la garantía por concepto de daños. En el caso del cálculo de perjuicios, se consideró la tasa de interés interbancaria de equilibrio, ¿sí?, para estimar la ganancia lícita que dejaría de percibir la actora del juicio ejecutivo mercantil. Esto por el retardo en el pago que podía, o la retención al salario que podía obtener, ¿no?, debido a la suspensión definitiva otorgada en el amparo, o que podía otorgarse en ese momento, mejor dicho. Aquí se tomó dicha tasa de interés interbancaria que se publicó a febrero de este año. Este porcentaje se aplicó al monto que estaba litigándose para calcular el rendimiento anual. Luego se dividió por 2, considerando la duración estimada del juicio de amparo que era más o menos de 6 meses, según la experiencia, ahora sí que la experiencia judicial. Y este cálculo nos dio un monto específico para la indemnización por perjuicios. La garantía y la suma del cálculo de daños y el cálculo de perjuicios, o sea, el monto que nos dio de daños y el monto de perjuicios, se sumó y ya nos dio el total de la garantía que según se había previsto. Esto que te acabo de comentar demuestra la importancia de aplicar lo más correctamente posible indicadores económicos oficiales, porque son oficiales y son públicos, como los que ya te he dicho, para determinar, creo que es el primer episodio en el que me has oído decir esto, que es para determinar de manera justa la garantía necesaria en casos de suspensión definitiva en juicios de amparo indirecto, ¿sí? Entonces aquí hay un dato para lo justo. Te repito, tiene que ser contrastable y no meramente una justicia subjetiva, ¿no?, basada en reflexiones éticas, sino que se intersecte con el derecho para que sea un poquito más holística la visión de la justicia. Bueno, un tema para otro momento. Mira, al fundamentar los argumentos legales que hagamos en datos estadísticos que son robustos, que están reconocidos, los abogados podemos ofrecer un análisis ahora sí que más equilibrado y objetivo. Esto va a mejorar la calidad del trabajo que hagamos. También va a contribuir pues al sistema de justicia para que sea transparente, para poder confiar en que el juez está siendo realmente objetivo. Y las decisiones se van a basar en evidencia o datos concretos y no en meras interpretaciones subjetivas, como abundan allá afuera. Si adoptamos este enfoque empírico, no es que quitemos de manera completa la interpretación o el razonamiento jurídico, pues no, es absurdo pensar así, sino que más bien este enfoque propone una práctica legal más informada, más acorde a la ciencia del momento, que va a enriquecer y respaldar con datos nuestra actuación para complementar nuestra argumentación jurídica. Veamos ahora algunos aspectos contrarios, quizá, ¿sí?, que puede encontrar esto. Esta área ya le compete quizá un poco más al economista, ¿sí?, pero al abogado también, porque esto se va a ver reflejado en el derecho. Por eso la importancia de estar informado de estas cosas. Por ejemplo,
Respecto al cálculo, utilizando el índice nacional de precios al consumidor y la tasa de interés interbancaria de equilibrio, aquí podríamos centrarnos en la naturaleza volátil y que tiene un potencial impredecible de estos indicadores. Aunque el uso jurídico de estos dos buscaría asegurar una especie de compensación justa y adecuada en ciertas indemnizaciones y garantías, daños, perjuicios, etc., la fluctuación de estos indicadores puede quizá no reflejar de manera precisa el daño económico real o las ganancias no obtenidas durante el periodo que corresponda al cálculo. Por eso, tú como abogado, cuando a otro abogado o hasta un juez te arroje una serie de cálculos basada en esta, tú tienes que hacer un proceso de contrastación. ¿Cómo? Pues verificando la fuente de los datos y contrastándola con la congruencia interna en cuanto a las conclusiones lógicas y numéricas a las que arribó el juez. Esta es la forma de contrastación, ¿sí? No tanto refutando los indicadores de índice de precios o la tasa de interés, no. Es una contrastación de carácter numérica, ¿sí? Interna. Otro ejemplo, tomando en cuenta el caso anterior que te dije del juicio mercantil, el índice nacional de precios al consumidor se utilizó para ajustar el monto en disputa con base en la inflación prevista, pero la inflación real podría ser mayor o menor que la estimada. Esto puede resultar en una compensación quizá a veces insuficiente o otras veces excesiva para la parte afectada, que en este caso es la tercera interesada. Además, la utilización de una tasa fija como la tasa de interés interbancaria de equilibrio para calcular los perjuicios asume que las condiciones del mercado financiero van a ser constantes. Esto es raro, ¿no? Porque fluctúa mucho. Por eso es importante hacer este tipo de verificaciones. Las fluctuaciones en la tasa de interés pueden afectar el cálculo de las ganancias no obtenidas, ¿sí? Más con entornos económicos inestables. Para ir concluyendo, este acercamiento a la utilización de datos estadísticos, pues trató de resaltar o traté de hacerte ver que es importante la interdisciplinariedad en el derecho. Una práctica legal y jurídica informada, respaldada por evidencia cualitativa y cuantitativa, en este caso cuantitativa, que sea sólida, reconocida, verificable. Entonces, vamos a seguir explorando y destacando en otros episodios la sinergia que puede haber entre el derecho y la ciencia de datos. Estoy esperando darte ideas, herramientas para que enfrentes algunos casos que tengas. Hasta aquí el episodio de hoy. Te dejo con un resumen en general de todo lo que dije. Espero que ganes un buen dinerito ahora en este mes. Cuídate. Un resumen de este episodio consiste en que se destaca que el uso de datos estadísticos robustos mejora el análisis legal, reduciendo la subjetividad y apoyando con bases empíricas las decisiones del abogado y autoridades. Se argumentó que integrar estos datos no solo hace la práctica legal más transparente y justa, sino que también refleja la realidad social y económica en la que el caso se ve inmerso, convirtiendo al derecho en una disciplina más científica y fundamentada. Para más detalles, puedes visitar el blog de elabogadocientifico.com.mx. Sin más por el momento, te deseamos éxito. Adiós, y gracias por escucharnos en El Abogado Científico.